En la madrugada del 12 de octubre de 2024, bajo las sombras púrpuras del barrio antiguo de Ciudad de México, Sofía Ramírez, de 8 años de edad, atravesó corriendo la plaza empedrada hasta llegar al imponente palacio de obsidiana donde moraba el rey vampiro. Sus pequeñas manos se movían frenéticamente en un lenguaje de señas que nadie más entendía, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. El aire frío quemaba sus pulmones. Sus pies descalzos resonaban contra la piedra antigua, y el miedo emanaba de su cuerpo como una niebla palpable. Con desesperación, logró burlar a los guardias y llegar ante el trono de Damián Oscuro, realizando el acto más valiente jamás visto en 400 años de historia vampírica. Una niña humana implorando ayuda a un depredador ancestral. Esta es la historia de cómo el silencio de una niña transformó un reino de sombras y salvó a quienes más amaba. Suscríbete ahora para descubrir cómo las manos más pequeñas pueden mover los corazones más antiguos. Las copas de cristal capturaban la luz de las velas como estrellas congeladas en el tiempo. Las manos de Elena temblaban mientras equilibraba la bandeja de plata, serpenteando entre señores vampiros con capas de terciopelo y damas adornadas con joyas que parecían gotas de sangre solidificadas. 3 meses trabajando en el palacio y todavía no se acostumbraba al peso de los ojos inmortales siguiendo cada uno de sus movimientos. Más vino para Lord Casales, siseó la jefa de los sirvientes, empujándola hacia la mesa principal. El corazón de Elena martilleaba en su pecho, la mesa principal donde se sentaba el rey. Había visto al rey Damián solo de lejos, una figura esculpida en mármol y sombras, con ojos que podían congelar la sangre en las venas. Esta noche vestía armadura negra incluso durante la cena, como si esperara que la guerra estallara entre los platos de sopa y el postre. Pero no era el rey quien la hizo detenerse. Era la pequeña niña sentada a su lado. Sofía no podía tener más de 8 años. Mientras los nobles reían y brindaban a su alrededor, la niña permanecía perfectamente quieta, mirando fijamente su plato intacto. Su cabello oscuro caía sobre mejillas pálidas y sus pequeñas manos descansaban en su regazo como pájaros heridos. Nadie le hablaba. Nadie siquiera la miraba. Elena se acercó a la mesa, sus pasos silenciosos sobre el suelo de mármol. Alcanzó la copa vacía del rey, sus movimientos cuidadosos y ensayados. No hacer contacto visual. No hablar a menos que te hablen. No. Un sirviente que pasaba apresuradamente golpeó su codo. El tiempo se ralentizó. La bandeja se inclinó. 3 copas de cristal se deslizaron hacia el borde, girando por el aire en una cascada de plata y vidrio. Se estrellaron contra la mesa justo frente a Sofía. Vino tinto explotando sobre el mantel blanco como sangre fresca. El salón entero quedó en silencio. 500 conversaciones murieron a mitad de frase. Tenedores quedaron congelados en el camino hacia las bocas. Incluso los músicos en la esquina dejaron de tocar, la nota final quedando suspendida en el aire como una respiración contenida. Las rodillas de Elena golpearon el suelo. «Perdóneme, Su Majestad. Yo». Pero sus ojos encontraron primero a la niña. El vino había salpicado su manga. Un fragmento de cristal reposaba a centímetros de su mano. Sin embargo, la pequeña no retrocedió, no gritó. Simplemente miró el desastre con ojos oscuros muy abiertos, su pequeño cuerpo rígido de un miedo que no podía expresar. Sin pensar, las manos de Elena se movieron. «¿Estás bien?», señaló rápidamente por instinto, de la misma manera que señalaba a su hermanito en su pueblo antes de que la fiebre se lo llevara. Sus dedos formaron las formas familiares, el gesto para tú, la expresión preocupada, la inclinación interrogativa. La cabeza de Sofía se levantó bruscamente. Sus ojos encontraron los de Elena. Verdaderamente los encontraron por primera vez. Eran del color de la medianoche, enormes en su pequeño rostro, y de repente llenos de algo que parecía un relámpago atrapado en una botella. Las manos de la niña volaron desde su regazo. «Estoy bien», señaló de vuelta, sus movimientos bruscos por la emoción. «Sabes señas. ¿Sabes cómo?». Sus pequeñas manos temblaban mientras formaban las palabras.
moviéndose tan rápido que se veían borrosas. Una sonrisa estalló en su rostro, el tipo de sonrisa que no había visto la luz del sol en mucho tiempo. «Nadie entiende señas excepto el profesor», continuó Sofía, inclinándose hacia adelante en su silla. «¿Eres nueva? ¿Cuál es tu nombre? Sabes la seña para dragón. La aprendí ayer». Silencio. La voz del rey cortó el salón como una hoja a través de la seda. Todas las cabezas giraron, todas las espinas se enderezaron. Helena sintió la palabra envolver su garganta como un lazo. El rey Damián se levantó de su trono, desplegándose en toda su altura. Era alto, imposiblemente alto, con hombros que bloqueaban la luz de las velas detrás de él. Su corona pesaba sobre su frente, metal oscuro tachonado con rubíes color sangre. No estaba mirando a Helena, estaba mirando a su hija. Las manos de Sofía se congelaron a mitad de una seña. La sonrisa se deslizó de su rostro, reemplazada por esa terrible quietud que Helena había visto antes. Los ojos de la niña cayeron hacia su regazo y sus hombros se curvaron hacia adentro, haciéndola parecer aún más pequeña de lo que ya era. La mirada del rey cambió hacia Helena. Ella no podía respirar, no podía moverse. Sus ojos eran del color de las tormentas de invierno y igualmente fríos. «Tú», dijo en voz baja, «levántate». Las piernas de Helena apenas la sostenían mientras se levantaba. Alrededor del salón, los nobles susurraban detrás de manos adornadas con joyas. Ella captó fragmentos de sus palabras. Le hizo señas a la princesa. Nunca la había visto responder a nadie, solo una sirvienta humana. ¿Cómo se atreve? El rey Damián bajó de la plataforma, cada paso deliberado. La multitud se abrió ante él como agua ante la proa de un barco. Se detuvo a 3 pasos de Helena, lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver los hilos plateados en su cabello oscuro, las cicatrices tenues en sus nudillos que hablaban de antiguas batallas. «¿Dónde aprendiste eso?» Su voz era baja, pero resonaba por el salón silencioso como un trueno. «En mi pueblo, Su Majestad», la voz de Helena falló. «Mi hermano nació sordo. Aprendí a hablar con mis manos para que no estuviera solo». La expresión del rey no cambió. «¿Tu hermano? ¿Dónde está ahora?» «Muerto, señor, hace 5 años». Algo parpadeó en el rostro del rey, demasiado rápido para nombrar. Miró de nuevo a Sofía, quien los observaba con ojos desesperados y suplicantes. Los nobles esperaban el juicio del rey. Algunos parecían ansiosos, esperando entretenimiento. Otros parecían incómodos, quizás recordando su propia humanidad enterrada profundamente bajo siglos de orgullo inmortal. El rey Damián se volvió hacia su mayordomo, un vampiro delgado con gafas plateadas que estaba cerca del trono. «Averigua el nombre y puesto de esta mujer. Infórmame en mi despacho dentro de 1 hora». Regresó a su asiento sin otra palabra. Los músicos comenzaron a tocar de nuevo, tentativamente al principio, luego con confianza creciente. Las conversaciones se reanudaron. Los sirvientes corrieron a limpiar el vino derramado y el cristal roto. Pero los ojos de Sofía nunca dejaron a Helena mientras la escoltaban fuera. Sus pequeñas manos se movieron una última vez, escondidas bajo la mesa donde solo ella podía ver. «Gracias». Helena pasó la hora siguiente en los aposentos de los sirvientes, esperando la convocatoria del verdugo. Los otros sirvientes le daban miradas de lástima y amplio espacio, como si la desgracia pudiera ser contagiosa. «¿Eres la chica que derramó vino sobre la princesa?», preguntó una mujer mayor sacudiendo la cabeza. «Mejoras las paces con cualquier dios al que le reces, niña». Pero cuando el mayordomo finalmente llegó, no trajo guardias, trajo instrucciones. «Debes presentarte en la cocina del ala este al amanecer», dijo ajustando sus gafas. «Se te asignará al turno matutino. Tus tareas incluirán preparar y entregar el servicio de desayuno en el patio de la princesa». Helena lo miró fijamente. «¿No estoy despedida?» Los labios del mayordomo se contrajeron. «No, muchacha, estás siendo promovida». Se marchó antes de que ella pudiera preguntar qué significaba eso. Esa noche, Helena permaneció despierta en su estrecha cama, repitiendo el momento una y otra vez. La forma en que el rostro entero de la princesa
se había transformado cuando ella le hizo señas. La manera en que sus manos se movieron tan rápido, tan ansiosas, tan desesperadamente felices. Y la forma en que el rey miró a su hija después, cuando pensaba que nadie estaba observando. No con ira, con algo que parecía casi añoranza. El despacho privado del rey olía a cuero viejo y secretos aún más viejos. Las sombras se reunían en las esquinas a pesar del fuego que ardía en la chimenea, como si hasta la luz supiera que era mejor no adentrarse demasiado en el dominio de Damián. Estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la luna pintaba rayas plateadas por los jardines del palacio. Detrás de él, su mayordomo esperaba con la paciencia de alguien que había servido durante 3 siglos. «La camarera humana», dijo Damián sin volverse. «¿Qué sabes de ella?» El mayordomo consultó su libro de registros encuadernado en cuero. Elena Torres, Su Majestad. 22 años de edad. Llegó de las aldeas del este hace 3 meses buscando trabajo. Sus referencias indican que es confiable. ¿Y el lenguaje de señas? Los dedos de Damián presionaron contra el frío vidrio. ¿Cómo una chica de pueblo aprende tales cosas? Tenía un hermano menor, señor, nacido sin habla ni audición. Ella aprendió a comunicarse con él antes de que sucumbiera a la enfermedad. El mayordomo hizo una pausa. El párroco del pueblo les enseñó a ambos. Aparentemente, es un lenguaje usado en ciertos monasterios humanos para la oración silenciosa. Damián cerró los ojos. Había contratado a 7 tutores para Sofía en los últimos 2 años. Instructores particulares que venían al amanecer y partían al anochecer, enseñando a su hija a comunicarse en el lenguaje de manos y expresiones. Pero eran profesionales pagados, haciendo un trabajo. Esta noche había observado a su hija sonreír por primera vez en meses. Por causa de vino derramado y cristal roto, una chica humana le había dado a Sofía algo que ninguna cantidad de oro podía comprar. Alguien que le hablaba simplemente porque podía. La niña se emocionó, dijo Damián en voz baja. Nunca la había visto mover las manos tan rápidamente. La princesa Sofía pareció bastante impresionada con ella, sí. Sí, impresionada. Una palabra tan simple para la esperanza desesperada que había brillado en los ojos de su hija. Damián había visto esa mirada solo una vez antes, el día en que la madre de Sofía murió, cuando la niña gritó gritos silenciosos que nadie podía oír, sus pequeñas manos formando palabras que su padre no lograba entender. Ese fue el día en que Damián dejó de intentar alcanzarla, no porque no amara a la niña, sino porque cada intento parecía como ver a su hija ahogarse mientras él estaba en la orilla, incapaz de nadar. «Asígnala al turno diurno», dijo Damián, cerca del ala de la princesa. La pluma del mayordomo rasguñó contra el pergamino. «Muy bien, señor. ¿Debo informarle del motivo del traslado?» «No». Damián se volvió de la ventana. Su reflejo en el cristal parecía más viejo que esta mañana. «Deja que piense que es simplemente una nueva asignación, nada más». «Como desee». El mayordomo hizo una reverencia y se movió hacia la puerta. Luego dudó. «Señor, si puedo hablar libremente». Damián asintió una vez. La princesa Sofía ha estado sola durante mucho tiempo. Quizás este no sea un accidente tan terrible después de todo. Después de que el mayordomo salió, Damián se sentó en su escritorio y sacó un cajón que rara vez abría. Dentro había una miniatura pintada, su difunta esposa María, riendo con la bebé Sofía en brazos. Ella había sido humana una vez, antes de elegir la inmortalidad para quedarse a su lado. Ella habría sabido qué hacer. Habría aprendido el lenguaje de señas en una semana. Habría llenado el mundo silencioso de su hija con conversación y risas. Pero María se había ido, y Damián tenía un reino entero que gobernar. Guerras que planear, tratados que negociar, 100 crisis que exigían su atención cada día. Excepto que ninguna de ellas importaba tanto como la pequeña niña que se sentaba sola en los banquetes, invisible a plena vista. La mano de Damián se movió experimentalmente, tratando de recordar las señas que había vislumbrado en la cena. Sus dedos parecían torpes, extraños. ¿Cómo la muchacha lo hacía parecer tan fácil? Retiró la mano, frustrado. Mañana. Se ocuparía de esto mañana.
Mientras tanto, en los aposentos de los sirvientes, Elena miraba su nuevo documento de asignación con incredulidad. ¿El ala de la princesa? Su compañera de habitación, Mariana, miró boquiabierta el aviso. Ahí es donde mandan a los sirvientes más confiables, gente que ha trabajado aquí durante años. Debo haberlo leído mal. Elena sostuvo el papel contra la luz de la vela, pero las palabras no cambiaron. Presentarse en la cocina del ala este al amanecer. Entregar el servicio de desayuno en el patio privado de la princesa Sofía. Asignación diaria hasta nueva orden. Le hablaste a la princesa en ese lenguaje de manos tuyo, ¿no es así? Los ojos de Mariana estaban muy abiertos. Todos están hablando de ello. Dicen que realmente sonrió. Es solo una niña, dijo Elena suavemente. Una niña solitaria. Es la heredera del trono vampiro. Mariana agarró los hombros de Elena. ¿Entiendes lo que eso significa? El rey no hace nada por accidente. Te está poniendo cerca de su hija deliberadamente. Un escalofrío recorrió la columna de Elena. ¿Por qué haría eso? Quizás quiera ver si fue una casualidad, o tal vez. La voz de Mariana bajó hasta un susurro. Quizás te esté probando, viendo si eres una amenaza. No soy una amenaza para nadie. Pero las manos de Elena temblaron mientras doblaba el papel de asignación. Yo solo. La princesa parecía tan asustada cuando el vidrio se rompió. Quería asegurarme de que estaba bien. Bueno, mañana tendrás tu oportunidad de asegurarte de nuevo. Mariana apretó su brazo. Solo ten cuidado, Elena. La familia real no es como nosotros. No piensan como nosotros. Y esa niña no es solo una niña. Es propiedad de la corona. Esa noche, Elena soñó con pequeñas manos formando palabras desesperadas en la oscuridad y un rey hecho de invierno, observando a distancia, incapaz o reacio a alcanzar. El amanecer rompió frío y dorado sobre el palacio. Las manos de Elena temblaban mientras equilibraba la bandeja del desayuno, no por su peso, sino por el conocimiento de hacia dónde la estaba llevando. El patio de la princesa se encontraba al final de un corredor de mármol alineado con retratos de ancestros vampiros de semblante severo. Sus ojos pintados parecían seguirla, juzgando. Una sirvienta humana caminando donde pocos tenían permitido. Empujó la puerta de hierro con la cadera. El patio le quitó el aliento. Flores que florecían de noche cubrían cada superficie. Enredaderas lunares y rosas sombrías que deberían haberse cerrado con la salida del sol, pero de alguna manera permanecían abiertas aquí, sus pétalos luminiscentes en la luz matinal. Una pequeña fuente burbujeaba en el centro, su agua cristalina. Bancos de piedra se curvaban bajo un sauce que lloraba hojas plateadas. Y allí, sentada con las piernas cruzadas sobre la hierba, estaba la princesa Sofía. Todavía no la había notado. Su atención estaba fija en algo entre sus manos, un pequeño nido de pájaro acunado cuidadosamente en sus palmas. Lo examinaba con una concentración seria que solo los niños podían reunir, su cabello oscuro cayendo sobre sus ojos. Elena colocó la bandeja sobre una mesa cercana. El suave tintineo de porcelana hizo que la cabeza de Sofía se levantara bruscamente. Sus ojos se ensancharon. Luego, su rostro entero se transformó. Esa misma sonrisa brillante de la noche anterior, estallando en sus facciones como el amanecer. «Viniste», señaló poniéndose de pie rápidamente. El nido de pájaro se balanceó peligrosamente. «Pensé que quizás te había soñado. Nadie me dijo que estarías aquí. ¿Eres mi nueva persona del desayuno? ¿Cuál es tu nombre?» Sus manos se movían tan rápido que Elena apenas podía seguirlas. Ella rió, colocando la tetera antes de señalar de vuelta. «Despacio, pequeña princesa. Sí, soy real. Mi nombre es Elena». «¿Elena?» Deletreó cuidadosamente con los dedos, aprendiendo. «Es un nombre bonito. Puedes quedarte mientras como. Por favor». El profesor no viene hasta después del almuerzo y no hay nadie con quien hablar. Se detuvo abruptamente, su sonrisa vacilando. Sus manos bajaron y esa mirada cautelosa regresó a su rostro. La misma del banquete cuando su padre había hablado.
Lo siento, señaló pequeña y rápidamente. Probablemente tengas otro trabajo. No debería retenerte. El corazón de Elena se partió. Se arrodilló sobre la hierba junto a ella, ignorando el rocío empapando su vestido. No tengo un lugar más importante donde estar que justo aquí. Sofía la miró fijamente. Entonces, lentamente, la sonrisa regresó. ¿En serio? En serio. Durante la siguiente hora, Elena aprendió más sobre la princesa Sofía de lo que hubiera imaginado posible. Le mostró su colección de piedras interesantes, organizadas por color a lo largo del muro del jardín. Le explicó a través de señas elaboradas y expresiones animadas cómo estaba estudiando a los pájaros que visitaban la fuente todas las mañanas. Una familia de gorriones había construido un nido en el sauce y ella había encontrado este caído debajo. ¿Crees que están tristes?, señaló, sosteniendo el nido vacío. ¿Por haber perdido su hogar? Tal vez. Elena señaló de vuelta. Pero los pájaros son listos. Construirán uno nuevo. Yo construiría uno para ellos, pero mis manos son demasiado grandes. Miró sus palmas con tristeza. Bueno, demasiado grandes para nidos de pájaros, demasiado pequeñas para todo lo demás. ¿Qué quieres decir? Sofía dudó. Sus manos se movieron lentamente ahora, cuidadosamente. Papá tiene manos grandes, manos de guerrero. Puede sostener espadas y firmar tratados y levantar cosas pesadas. Mis manos solo pueden hacer esto. Agitó los dedos. Hablar de una manera que nadie más entiende. Yo entiendo, señaló Elena. Tú eres la única, excepto el profesor. Sofía se sentó a su lado en la hierba. ¿Sabes qué es gracioso? En todo el palacio con cientos de personas, solo 2 pueden escucharme, y una de ellas es pagada para hacerlo. La manera casual en que lo dijo, como si hubiera aceptado su aislamiento como simple hecho, hizo que Elena quisiera recogerla como el nido caído y prometer mantenerla segura. Bueno, ahora me tienes a mí, señaló, y no me voy a ninguna parte. Los ojos de Sofía se volvieron sospechosamente brillantes. Asintió rápidamente. Luego se levantó y tiró de su mano. Ven, quiero mostrarte mi lugar favorito. La llevó al rincón más alejado del patio, donde la luz de la mañana golpeaba perfectamente, haciendo que la hierba cubierta de rocío brillara como diamantes. Se sentó y dio palmaditas en el suelo a su lado. Es aquí donde vengo cuando estoy triste, señaló. Es hermoso. Las cosas hermosas ayudan. Se sentaron juntas en un silencio cómodo, observando cómo el sol subía más alto. Un gorrión se posó en el borde de la fuente, inclinó la cabeza hacia ellas, luego voló. Elena, Sofía señaló después de un tiempo. ¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Por qué me ayudaste anoche? Podrías haberte metido en problemas. Todavía podrías. Elena pensó cuidadosamente en su respuesta. Porque parecías asustada. Y nadie debería estar asustado y solo al mismo tiempo. Sofía absorbió esto. Luego señaló con la honestidad brutal de los niños. Yo estoy asustada y sola muy a menudo. Antes de que Elena pudiera responder, pasos resonaron desde el corredor. Ambas se volvieron. Una figura estaba en el arco, silueteada contra el sol de la mañana. Rey Damián. No llevaba su armadura hoy, solo ropa oscura que lo hacía parecer menos como un guerrero y más como un hombre. Sus ojos se movieron de Elena a su hija, luego a sus manos, congeladas en medio de la conversación. ¿Cuánto tiempo había estado observando? Sofía se levantó rápidamente, su alegría anterior evaporándose. Inclinó la cabeza, pequeña y formal y perfectamente obediente. El rey dio un paso adelante, se detuvo. Su mandíbula trabajó como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Finalmente, se volvió y se marchó sin una palabra. Sofía se sentó lentamente. No señaló nada más esa mañana. Solo sostuvo el nido de pájaro en su regazo y miró hacia donde su padre había estado. La lluvia golpeaba contra las ventanas del palacio como 1000 dedos impacientes. Elena había estado entregando el desayuno en el patio de Sofía durante 6 días ya, y todas las mañanas la princesa ya estaba esperándola, usualmente con algo nuevo para mostrarle. Un ala de mariposa,
una piedra perfectamente redonda. Una vez, un dibujo que había hecho de las dos sentadas junto a la fuente. Pero hoy el patio estaba vacío. Elena dejó la bandeja, la preocupación royendo su estómago. ¿Había pasado algo? ¿El rey había cambiado de opinión sobre su asignación? Una pequeña mano tiró de su manga. Giró y encontró a Sofía parada detrás de ella, prácticamente vibrando de emoción. Su cabello estaba húmedo por la lluvia, su ropa salpicada de agua. «Ven conmigo», señaló urgentemente. «Quiero mostrarte algo secreto. Princesa Sofía, estás empapada. Deberías...» «Por favor». Sus ojos eran enormes y suplicantes. «Es importante y está adentro». ¿Cómo podría alguien decir no a esa cara? Sofía agarró su mano y la arrastró a través de una puerta lateral que nunca había notado antes, por un pasaje estrecho de servicio, luego por una escalera en espiral que parecía subir para siempre. Finalmente, emergieron a un largo corredor alineado con ventanas altas. Al final, había una enorme puerta de roble tallada con intrincados símbolos. La Biblioteca Real. «No podemos», Elena señaló rápidamente. «No se permite a los sirvientes». Pero Sofía ya estaba empujando la puerta para abrirla. La biblioteca era magnífica. Las estanterías se extendían por 3 pisos, conectadas por escaleras en espiral y estrechos puentes. La luz de lluvia se filtraba a través de vidrieras, pintando los suelos con arcoíris silenciados. El olor a papel viejo y cuero flotaba espeso en el aire. «¿No es maravilloso?», Sofía señaló su rostro brillante. «Nadie viene aquí más. Papá está demasiado ocupado. Los nobles piensan que leer es aburrido. Solo somos yo y los libros». La arrastró hacia un estante bajo en la esquina, donde libros ilustrados de gran tamaño acumulaban polvo. Seleccionó uno con una portada descolorida que mostraba un castillo y un dragón. «Estos son cuentos de hadas vampiros», señaló. «El profesor me los lee, pero me gusta más cuando los cuento yo misma». Abrió el libro y Elena vio que alguien, probablemente un tutor de años pasados, había añadido pequeños diagramas de lenguaje de señas en los márgenes, mostrando cómo señalar cada palabra importante. Las manos de Sofía comenzaron a moverse, contando la historia. Su señalización era hermosa, expresiva y fluida, pintando imágenes en el aire. Señaló sobre un caballero valiente y un dragón solitario que no podía escupir fuego. Sobre cómo todos temían al dragón por lo que debería ser, no por quién realmente era. Elena se encontró atraída por el cuento. Cuando Sofía señaló la parte donde el dragón finalmente rugió, no con fuego, sino con viento que llevaba pétalos de flores, ella lo interpretó, barriendo sus brazos ampliamente y haciéndola reír silenciosamente, sus pequeños hombros temblando de alegría. «Tu turno», señaló, empujando otro libro en sus manos. Este era sobre una princesa que vivía en una torre. Elena señaló la historia, exagerando sus expresiones, haciendo que los ojos de Sofía se ensancharan en las partes aterradoras y se iluminaran durante las felices. Cuando señaló sobre la princesa bailando sola en su torre, se levantó y giró, casi derribando una pila de libros. Sofía aplaudió, no haciendo sonido, pero el gesto de aplausos de todos modos. Saltó para unirse a ella y giraron juntas entre las estanterías, la biblioteca prohibida transformándose en un escenario para historias que solo ellas podían contar. No oyeron la puerta abrirse. «Sofía». La voz del rey cortó su alegría como una hoja a través de la seda. El corazón de Elena se detuvo. Cayó en una reverencia tan rápida que sus rodillas golpearon el suelo, el dolor disparándose por sus piernas. Junto a ella, Sofía se congeló en mitad de un giro, sus brazos cayendo a los lados. El rey Damián estaba en la puerta, lluvia goteando de su capa oscura. Su expresión era ilegible, esculpida en piedra no revelando nada. «Perdóneme, Su Majestad», Elena jadeó. «No quise. La princesa quería mostrarme. Debí haber rehusado. Levántate». Ella obedeció, piernas temblorosas. Era esto. Sería despedida. Posiblemente algo peor. Pero el rey no la estaba mirando. Estaba observando a su hija. Sofía permaneció perfectamente quieta, cabeza baja, esperando juicio.
Toda la luz se había ido de ella, reemplazada por esa terrible quietud resignada. El rey entró en la biblioteca. Sus botas resonaron en el suelo de mármol. Pasó junto a Helena, junto a los libros esparcidos, hasta quedar directamente frente a Sofía. Entonces hizo algo inesperado. Se arrodilló. Se puso al nivel de su hija, su capa extendiéndose a su alrededor como tinta derramada. La cabeza de Sofía se levantó lentamente, confusión escrita en su pequeño rostro. La mano del rey se movió, torpe, insegura, formando una única seña, una que Helena le había enseñado durante sus conversaciones matutinas, aunque Sofía no podía saberlo. Feliz. Era áspero, los dedos no completamente correctos, pero el significado era claro. Te ves feliz. El rey intentaba señalar, aunque sus manos tropezaban con las palabras. Los ojos de Sofía se ensancharon. Su boca se abrió en un jadeo silencioso. El rey miró a Helena entonces, y ella vio algo en su expresión que no había esperado. No ira, no sospecha, desesperación. «Quédate», dijo en voz baja. «Continúa». Se movió hacia una silla cerca de la ventana, lo suficientemente lejos para darles espacio, lo suficientemente cerca para observar. No tomó un libro ni fingió trabajar. Simplemente se sentó y observó mientras Sofía, tras un largo momento de shock, lentamente recogió el libro de cuentos de nuevo. «Deberíamos...» Sofía señaló vacilante a Helena. Ella miró al rey. Él asintió una vez, así que continuaron. Sofía señaló sus historias y Helena las interpretó. Y ocasionalmente, muy ocasionalmente, Sofía miraba a su padre como verificando para asegurarse de que esto no era un sueño. El rey observó a su hija hablar con las manos y aunque no podía entender la mayor parte, no apartó la mirada. Ni una sola vez. Los susurros comenzaron pequeños, como veneno filtrándose por grietas. «Has oído. La chica humana pasa horas a solas con la princesa. En la biblioteca, de todos los lugares. Completamente inapropiado. El rey lo permite. ¿Puedes imaginarlo?» Helena escuchaba los rumores en la sala de sirvientes, en los pasillos, incluso en la cocina donde recogía el desayuno de Sofía todas las mañanas. Los otros sirvientes ya no encontraban sus ojos. Algunos la miraban con envidia, otros con lástima. Mariana la apartó a un lado una noche, su rostro pálido. «Están diciendo que has hechizado a la princesa, que la estás usando para acercarte al poder. Eso es ridículo. Tiene 8 años. Helena, escúchame». Mariana agarró sus hombros. «Lord Casales habló con el consejo ayer. Dijo que es inadecuado que una sirvienta humana tenga tanta influencia sobre la heredera. Te llamó un riesgo de seguridad. ¿Un riesgo de seguridad por enseñarle a una niña solitaria a sonreír?» Pero las opiniones de los nobles no asustaban verdaderamente a Helena. Lo que la asustaba era la mirada en el rostro de Sofía cuando ella llegó 10 minutos tarde al desayuno una mañana. El pánico en sus ojos, la forma en que sus manos temblaron cuando señaló. «Pensé que te habían hecho irte». Se estaba volviendo importante para ella, demasiado importante, y eso la hacía vulnerable. La convocatoria llegó en una tarde gris. «El Lord Canciller Valdivia solicita tu presencia en el salón este», un guardia le informó, su expresión cuidadosamente neutral. El estómago de Helena se hundió. El Lord Canciller era el principal consejero del rey, segundo solo a Damián en autoridad. Su palabra podría acabar con su carrera, o su vida. El salón este era una habitación fría, a pesar del fuego ardiendo en su chimenea. Lord Valdivia estaba junto a la ventana, de espaldas a ella. Era un vampiro antiguo, delgado como una navaja, con cabello plateado recogido en un moño severo. «Señorita Torres». No se volvió. «¿Sabes por qué te he llamado aquí?» «No, mi señor». «Creo que sí». Ahora se volvió y sus ojos eran como astillas de hielo. «Se te ha visto pasando tiempo considerable con la princesa Sofía, tiempo que excede tus obligaciones como sirvienta del desayuno. La princesa disfruta teniendo a alguien con quien hablar, mi señor. Yo solo». «La princesa», interrumpió Valdivia, «es la heredera del trono vampiro.
Sus compañeros deben ser cuidadosamente seleccionados de familias nobles, no extraídos de la clase servil por capricho. Las manos de Elena se cerraron en puños a sus lados. Con respeto, mi señor, esas familias nobles no hablan su idioma. Una limitación temporal. La niña superará esta aflicción. Aprenderá a comunicarse adecuadamente como cualquier otro miembro de la realeza. Ella ya se comunica adecuadamente, solo que no de la manera que usted entiende. Las palabras escaparon antes de que Elena pudiera detenerlas. Los ojos de Valdivia se estrecharon peligrosamente. «Te olvidas de tu lugar, muchacha». Su voz bajó a un susurro. «Déjame ser claro. Hay miembros de esta corte que creen que la princesa Sofía es inadecuada como heredera. Ven su silencio como debilidad. Una responsabilidad. La sangre de Elena se heló. Quieren reemplazarla. Quieren un sucesor fuerte, uno que pueda dirigirse al consejo, negociar con dignatarios extranjeros, comandar respeto». Valdivia se acercó, rodeándola como un depredador. «Tu presencia complica las cosas. Haces que la princesa se sienta cómoda en su aislamiento. Le permites rechazar adaptarse. La ayudo a sentirse menos sola. La ayudas a permanecer indefensa». Valdivia se detuvo frente a ella. «Lo más amable que podrías hacer por la princesa Sofía es alejarte. Déjala luchar, déjala aprender a sobrevivir en un mundo que no le responderá con señas. Eso es cruel. Eso es realidad». La expresión de Valdivia se suavizó ligeramente. O tal vez fue un truco de la luz. «No soy un monstruo, señorita Torres. He servido a este reino durante 4 siglos. He visto gobernantes débiles destruir naciones. La princesa Sofía necesita ser fuerte, no consentida». Fue hasta su escritorio y sacó una carta sellada. «Esta es una orden de traslado. Serás reasignada al ala sur, efectiva inmediatamente. Mejor salario, tareas más ligeras. Nunca tendrás que ver a la princesa de nuevo». Elena miró la carta como si fuera una serpiente. «¿Y si me niego? Entonces serás despedida por completo, sin referencias, sin pago final». Valdivia colocó la carta entre ellos. «Pasa la noche considerándolo. Pero entiende, esto no es una negociación, es misericordia». Elena fue al patio a la mañana siguiente, su corazón pesado como piedra. Había pasado toda la noche luchando con la decisión: tomar el traslado y salvar su sustento, o rechazarlo y perderlo todo. Pero cuando vio a Sofía esperando junto a la fuente, su elección quedó clara. Ella supo inmediatamente que algo estaba mal. «¿Qué pasó?», señaló corriendo. «Te ves triste». «Estoy bien. Estás mintiendo». Su pequeño rostro era feroz. «Tus manos están haciendo esa cosa que hacen cuando estás molesta, todas rígidas». «¿Hice algo mal?». Las señas de Sofía se volvieron más pequeñas, más vacilantes. «Puedo estar más callada durante nuestras lecciones. No te pediré que te quedes tanto tiempo. Por favor, no te enojes conmigo». «Oh, querida, no». Elena se arrodilló y tomó las manos de la niña entre las suyas. «No hiciste nada malo, nada». «¿Entonces qué?». ¿Cómo podría explicarle que su mundo estaba lleno de personas que la veían como un problema a resolver? ¿Que querían que ella se fuera porque la hacía feliz? «Algunas personas piensan que paso demasiado tiempo contigo», señaló cuidadosamente. El rostro de Sofía se arrugó. «Papá». «No, otras personas, personas que no entienden». «Ellos nunca entienden», señaló. Y la resignación en esas pequeñas manos le rompió el corazón. «Está bien, puedes irte, todos se van eventualmente». La aceptación casual en sus señas, como si el abandono fuera solo otro hecho de la vida, como la lluvia o el amanecer, tomó la decisión de Elena por ella. «No me voy a ninguna parte», señaló ferozmente. «¿Me estás escuchando? Me voy a quedar». «Pero dijiste». «No me importa lo que digan, eres mi amiga. Los amigos no se van». Sofía la miró fijamente. Luego echó sus brazos alrededor de su cuello y se aferró con fuerza, su pequeño cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Ninguna de las dos vio la figura observando desde el balcón de arriba. El rey Damián, que había escuchado cada palabra de la advertencia de Valdivia y ahora observaba a su hija aferrarse a la única persona que había elegido quedarse.
El golpe en la puerta de la habitación de Sofía llegó después de la medianoche. La princesa estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama, organizando su colección de piedras a la luz de la luna. Hacía mucho que había renunciado a intentar dormir en horarios normales. El silencio de la noche parecía menos solitario que el silencio del día. Cuando la puerta se abrió, Sofía miró hacia arriba, esperando a su guardia nocturno. En cambio, su padre estaba en la puerta. El rey Damián parecía demasiado grande para el marco, sus anchos hombros casi tocando ambos lados. Todavía llevaba sus ropas del consejo, aunque se había quitado la corona. Sin ella, se veía diferente. Cansado, casi humano. Sofía se congeló, una piedra lisa de río apretada en su mano. Su padre nunca venía a sus aposentos. Se veían en cenas formales, en presentaciones del consejo donde Sofía se sentaba silenciosa y decorativa, en ocasiones que exigían la presencia de la heredera. Pero nunca aquí, nunca en este espacio privado que pertenecía solo a Sofía. El rey entró y cerró la puerta. «Buenas noches, papá», Sofía señaló formalmente, colocando sus piedras a un lado y deslizándose de la cama para hacer una reverencia. Damián levantó la mano. «Espera». Su garganta trabajó como si las palabras estuvieran atascadas allí. Finalmente, «¿Puedo sentarme?». Sofía asintió, confundida. Su padre nunca pedía permiso para nada. El rey se sentó en la silla junto al escritorio de Sofía, una silla pequeña hecha para una niña, haciéndolo parecer casi cómico. Como un oso tratando de encajar en una casa de muñecas. Se inclinó hacia adelante, codos sobre las rodillas, y por un largo momento simplemente miró a su hija. Sofía se movió incómoda bajo el escrutinio. Sus manos se movieron nerviosamente. «¿Hice algo malo?». «No». La voz de Damián estaba áspera. «No, no has hecho nada malo». El silencio se extendió entre ellos. Los dedos de Sofía se crisparon, queriendo señalar, queriendo llenar el vacío con palabras que su padre no entendería. Pero mantuvo sus manos quietas, esperando. «He estado pensando», dijo Damián finalmente, «sobre tu madre». Los ojos de Sofía se ensancharon. Nunca hablaban de ella, no desde que murió. Ella sabría qué hacer, qué decir. Las manos del rey se cerraron en puños. Ella era buena hablando, conectando. Yo soy bueno en guerra, en estrategia, en romper cosas. Miró sus nudillos cicatrizados. Pero no en esto, no. Tú. Sofía señaló antes de poder detenerse. Su padre miró fijamente los movimientos de las manos, y Sofía vio frustración destellar en su rostro. La misma frustración que Sofía sentía todos los días tratando de existir en un mundo que no hablaría su idioma. «Eso», dijo Damián suavemente, «no esto». Se levantó abruptamente, comenzó a pasearse. La pequeña habitación lo hacía parecer un animal enjaulado. «He conquistado reinos, he negociado tratados de paz en 5 idiomas, he comandado ejércitos de miles, pero no puedo». Se detuvo. De espaldas a Sofía. «No puedo hablar con mi propia hija». El pecho de Sofía se apretó. Nunca había oído a su padre sonar así, perdido, vulnerable, casi desesperado. El rey se volvió para mirarla. «Mueves tus manos tan rápido, con Helena, en la biblioteca, en el patio. Te observo y es como si estuvieras hablando en relámpagos y yo». Levantó sus propias manos, grandes y callosas. «No entiendo nada». «Podría enseñarte», Sofía señaló ansiosamente, esperanza floreciendo en su pecho. «No es difícil, solo formas y...». Pero su padre no estaba mirando sus manos. No podía leer la oferta que se estaba haciendo. Las manos de Sofía cayeron a sus lados. Damián vio el movimiento, la decepción. Algo pareció romperse en su expresión. Cruzó la habitación en 3 zancadas y se arrodilló ante su hija. La segunda vez en 2 semanas que se había puesto al nivel de Sofía. «Muéstrame», dijo. «Una seña, solo una, para hija». La respiración de Sofía se contuvo. Lentamente, levantó la mano y demostró. Un gesto simple. Dedos apuntando hacia sí misma, luego barridos hacia afuera. Damián copió, torpe
e inseguro. Sus dedos no coincidían bien con la forma. Sofía tomó la mano de su padre, tan grande comparada con la suya, y gentilmente ajustó la posición. La piel de su padre era cálida, más áspera de lo que esperaba. No podía recordar la última vez que se habían tocado así. Así, señaló con su mano libre. Así. Damián repitió el gesto. Esta vez estaba casi correcto. Sofía asintió entusiastamente. Luego le mostró otra seña. Padre. Era más compleja. Una mano en la frente, luego llevada al pecho. Protector. Fuerte. Damián practicó 3 veces antes de acertar. Cuando finalmente lo logró, miró a Sofía con una expresión que la princesa nunca había visto antes. Orgullo, quizás, o alivio. Dime algo, Sofía señaló, sus manos temblando de emoción. Por favor. La mandíbula de su padre trabajó. Levantó las manos, formó las señas lenta, deliberadamente. Mi hija. 2 palabras, simples, imperfectas. Todo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Se lanzó hacia su padre, envolviendo sus pequeños brazos alrededor del cuello del rey. Damián la atrapó, la sostuvo, una mano grande acunando la parte posterior de la cabeza de su hija. Permanecieron así por mucho tiempo en la cámara iluminada por la luna, ninguno de los dos señalando o hablando, solo sosteniendo. Cuando Damián finalmente se apartó, sus ojos estaban sospechosamente brillantes. Intentó señalar de nuevo, luchó, luego se rindió y simplemente habló. Necesito ayuda. ¿Me enseñarás más? ¿Tu amiga lo hará? Elena me enseñará. Sofía asintió tan fuertemente que todo su cuerpo tembló. Mañana entonces, después del consejo. Damián se levantó, alisando sus ropas de vuelta al orden. En la puerta hizo una pausa. Sus manos se movieron, inseguras pero deliberadas, formando las señas que Sofía acababa de enseñarle. Buenas noches, mi hija. Sofía señaló de vuelta. Buenas noches, papá. Después de que el rey se fue, Sofía se subió de nuevo a la cama y miró al techo, su corazón acelerado. Por primera vez en 5 años, desde que su madre murió y su mundo se volvió silencioso, se permitió creer en algo que pensaba perdido para siempre. Esperanza. En su despacho privado el rey Damián se sentó en la oscuridad, practicando las señas repetidamente hasta que sus manos sufrieron calambres. Había fallado a su hija durante demasiado tiempo, pero no era demasiado tarde, todavía no. La procesión de primavera era la tradición más antigua del reino, una celebración de renovación cuando la familia real saludaba a sus súbditos desde el gran balcón y aceptaba sus bendiciones para la próxima estación. En 8 años, la princesa Sofía nunca había participado. La niña será una distracción. Lord Valdivia había argumentado cada año. Mejor mantenerla adentro hasta que sea mayor, más capaz. Pero este año, cuando el consejo se reunió para discutir la ceremonia, la voz del rey Damián cortó el debate como una espada a través de la seda. Mi hija estará a mi lado. La cámara del consejo quedó en silencio. Su Majestad. Lord Casales aventuró cuidadosamente. Con todo respeto, la princesa no puede dirigirse al pueblo. Sería embarazoso para todos los involucrados. Estará a mi lado, repitió Damián, su tono no permitiendo argumentos. Y la señorita Torres nos acompañará como su intérprete. Los murmullos subieron como un enjambre de abejas furiosas. ¿Una sirvienta humana en el balcón real? ¿Interpretando para la heredera? Impensable. Sin precedentes. Damián dejó que protestaran. Luego se levantó y la cámara se aquietó. Mi hija es la heredera de este trono. Es hora de que el reino la vea. No como una sombra silenciosa, sino como su princesa. Sus ojos recorrieron la sala, desafiando a cualquiera a contradecirlo. Esta discusión ha terminado. En la mañana de la procesión, las manos de Elena temblaban tanto que apenas podía atar su vestido. Uno nuevo, azul profundo con hilos de plata, proporcionado por el mayordomo del rey. Apropiado para el balcón, había dicho, como si fuera perfectamente normal que una sirvienta estuviera junto a la realeza. Mariana ayudó a sujetar el cabello de Elena. Pareces aterrorizada. Estoy aterrorizada. Elena miró su reflejo. ¿Y si cometo un error? ¿Y si no puedo traducir lo suficientemente rápido?
¿Y si? ¿Y si ayudas a una niña pequeña a ser vista por su reino por primera vez? Mariana apretó sus hombros. Puedes hacerlo. En sus aposentos, Sofía estaba igualmente nerviosa. Se paró frente al espejo en su traje formal, una versión pequeña de las vestiduras ceremoniales de su padre, negro y plata con el escudo real bordado en el pecho. Parecía una princesa de cuento de hadas, pero sus manos no dejaban de temblar. Su padre entró sin llamar, también vestido con toda la regalia, corona, capa, la antigua espada del reino en su cadera. Parecía cada centímetro el rey guerrero, hasta que vio el miedo de su hija e inmediatamente se arrodilló. Asustada, señaló. Su señalización había mejorado dramáticamente en las últimas 3 semanas de lecciones diarias con Elena. Sofía asintió sin confiar en sí misma para señalar de vuelta. Yo también, Damián señaló, y los ojos de Sofía se ensancharon de sorpresa. ¿Su padre? ¿Asustado? El rey sonrió, una expresión rara y genuina. Pero estaremos asustados juntos, y Elena estará allí. ¿Confías en ella? Sí. Entonces confía en eso. Las manos de Damián se movieron lentamente, asegurándose de que su hija entendiera. Mereces ser vista, ser escuchada, no escondida como algo roto. Pero estoy rota, Sofía señaló, sus pequeñas manos pesadas con resignación. No puedo hablar como tú. Damián tomó las manos de su hija entre las suyas. Hablas perfectamente. El mundo solo necesita aprender tu idioma. Lo dijo en voz alta, luego lo señaló. Imperfecto, pero sincero. El mundo necesita aprender tu idioma. El gran balcón daba al patio principal donde miles se habían reunido. Humanos y vampiros por igual, vestidos con colores primaverales, llevando linternas incluso a la luz del día como exigía la tradición. Elena se quedó a un lado mientras la familia real emergía. El rey primero, majestuoso y comandante. Luego Sofía, tan pequeña al lado de su padre, su rostro pálido pero determinado. La multitud estalló en vítores. Pero cuando notaron a la joven princesa, muchos viéndola claramente por primera vez, el sonido vaciló, confuso. Damián levantó la mano pidiendo silencio. Su voz se extendió por el patio, amplificada por la acústica antigua construida en las paredes del palacio. Mi pueblo, hoy mi hija se une a mí, no como una sombra, sino como su princesa. Gesticuló hacia Sofía, quien dio un paso adelante, sus piernas temblando. La mano de Damián se movió hacia el hombro de su hija, firme y reconfortante. La princesa Sofía se dirigirá a ustedes ahora. La señorita Torres proporcionará su voz. Elena se movió para estar entre ellos, visible para todos. Una muchacha humana en el balcón real. Historia haciéndose en tiempo real. Sofía miró a su padre, aterrorizada. Damián asintió con ánimo. Las manos de la princesa comenzaron a moverse. Gracias por venir, señaló, y la voz de Elena sonó clara y fuerte. Gracias por venir. La multitud se agitó. Las manos de Sofía se movieron más rápido, ganando confianza. Sé que soy diferente. Sé que no puedo hablar de la manera que ustedes esperan, pero todavía puedo oír. Todavía puedo importar. Todavía puedo esperar servirles algún día. Elena tradujo cada palabra, su voz firme incluso con lágrimas picando sus ojos. Mi padre me enseñó que la fortaleza viene en muchas formas, continuó Sofía, mirando al rey. Y mi amiga me enseñó que ser diferente no significa ser menos. Hizo una pausa mirando hacia el mar de rostros. Luego sus manos se movieron en un gesto amplio que no necesitaba traducción. Una seña para hermoso, dirigida a las linternas que llevaban. Alguien en la multitud, un niño pequeño, devolvió el gesto, imitando el movimiento. Luego, otra persona señaló, hola, torpe e insegura. Luego otra. Una ondulación de movimiento se extendió por la multitud mientras la gente comenzaba a levantar sus manos, intentando señas simples, tratando de hablar de vuelta a su princesa en su propio idioma. El rostro de Sofía se transformó. Sus señas se volvieron animadas, alegres, mientras les contaba sobre las flores primaverales en su patio, sobre pájaros e historias y esperanza.
y a su lado el rey Damián levantó sus propias manos. Orgullosa, señaló para que todos vieran. Orgullosa de ti. La multitud entendió el gesto incluso sin traducción. La emoción era universal. Los vítores que estallaron no eran ceremonia educada, eran genuinos, atronadores y cálidos, lavando sobre el balcón como una ola. Por primera vez, la princesa Sofía no era invisible. Fue vista. Las linternas flotaban como estrellas caídas sobre la ciudad, miles de ellas ascendiendo en el cielo crepuscular. Desde el balcón del palacio, uno privado esta vez, lejos de ceremonia y multitudes, 3 figuras observaban en silencio cómodo. Sofía se sentaba entre su padre y Helena, sus piernas balanceándose sobre el borde del banco de piedra, todavía usando sus vestiduras formales, aunque había convencido a alguien de quitarle el rígido cuello. Su rostro brillaba con la emoción persistente, mejillas sonrosadas por los eventos del día. ¿Viste cuántas personas intentaron señalar de vuelta? Sus manos se movieron rápidamente, de la manera que siempre lo hacían cuando estaba feliz. Había una niña pequeña con un vestido amarillo que señaló «Hola» y «Gracias», y le señalé de vuelta y sonrió tan ampliamente y «Respira», Helena señaló, riendo silenciosamente. Sofía sonrió pero no desaceleró. «¿Y el panadero del mercado este?» Señaló pan y preguntó si me gustaba el pan, y dije que sí, y parecía tan feliz de que lo entendiera. Y... «¿Qué está diciendo?», Damián preguntó, inclinándose hacia adelante. Su señalización había mejorado, pero la velocidad emocionada de Sofía todavía superaba su capacidad para seguirla. «Está recontando todos los que le señalaron hoy», Helena tradujo calidez en su voz. «Todos los 47. En detalle». La expresión de Damián se suavizó. Alcanzó y gentilmente tomó una de las manos voladoras de su hija. «Despacio», señaló cuidadosamente. «Quiero entender». Sofía respiró hondo y comenzó de nuevo, más lenta esta vez, asegurándose de que su padre pudiera seguirla. Señaló sobre la multitud, sobre la sensación de ser vista, sobre no ser más invisible. Y Damián entendió la mayor parte, no todo. Aún había señas que no conocía, conceptos que no podía seguir, pero suficiente. Más que suficiente. Cuando Sofía terminó, las manos del rey se movieron deliberadamente. «Orgullosa de ti. Muy orgullosa». Era la misma seña que había hecho en el gran balcón, pero de alguna manera significaba más aquí en privado, sin audiencia para la que actuar. Sofía lanzó sus brazos alrededor de la cintura de su padre y Damián la atrajo hacia él, una mano grande acunando la parte posterior de la cabeza de su hija de la manera en que solía hacer cuando Sofía era una bebé, antes de que el silencio creciera entre ellos como un muro. «Gracias», dijo Damián suavemente a Helena sobre la cabeza de su hija, «por devolvérmela». «No hice nada», respondió Helena, «solo escuché». «Hiciste todo. La viste cuando el resto de nosotros estaba ciego». Los ojos del rey estaban brillantes a la luz de las linternas. «La viste cuando el resto de nosotros estaba ciego». Un silencio cómodo se asentó sobre ellos mientras observaban las linternas elevarse más alto, llevando los deseos y oraciones de la ciudad hacia el cielo nocturno. Después de un tiempo, Sofía se apartó de su padre y señaló algo que Helena no pudo captar completamente. El rey frunció el ceño, tratando de seguirla, luego miró a Helena en busca de ayuda. «Está preguntando si le contarás un cuento para dormir», tradujo, en lenguaje de señas, para que pueda entender cada palabra. La expresión de Damián vaciló. Incertidumbre, miedo al fracaso, luego determinación. «Puedo intentar», señaló. «Pero no soy bueno con historias». «No necesitas ser bueno», Sofía señaló de vuelta. «Solo necesitas estar aquí». Algo en esas palabras golpeó profundamente a Damián. Helena lo vio en la forma en que sus hombros cayeron, en la forma en que su respiración se contuvo. «Los dejaré a los dos solos», dijo, comenzando a levantarse. «No», Sofía señaló urgentemente. «Quédate. Por favor. Tú también eres parte de esto». Así que se quedó. El rey Damián, gobernante del reino vampiro, conquistador de reinos, comenzó a señalar una historia, torpe y lenta,
a menudo pausando para pedir ayuda a Elena con señas que no conocía. Era sobre un guerrero que había olvidado cómo ser amable y un pequeño pájaro que le enseñó a escuchar en vez de luchar. No era una historia muy buena. La trama divagaba. Las señas eran imperfectas, pero Sofía observaba las manos de su padre con completa atención, sus ojos oscuros brillando. Y cuando Damián señaló la parte donde el guerrero finalmente entendió la canción del pájaro, la princesa sonrió tan ampliamente que parecía que su rostro podría partirse por la mitad. Cuando la historia terminó, Sofía aplaudió en el aplauso silencioso que Elena le había enseñado, saltando de alegría. «Otra vez», señaló. «Cuenta otra. Es tarde». Damián señaló de vuelta, pero estaba sonriendo. «¿Mañana? ¿Prometes?» «Prometo». Sofía bostezó a pesar de sí misma, la emoción del día finalmente alcanzándola. Damián se levantó, levantando a su hija fácilmente. 8 años todavía era lo suficientemente joven para ser cargada, aunque no por mucho más tiempo. En la puerta, el rey hizo una pausa y se volvió hacia Elena. Su mano libre se movió, formando señas que habían tomado horas practicar en privado. «Gracias por enseñarme a ver a mi hija. Ella siempre estuvo ahí», Elena señaló de vuelta. «Solo necesitabas aprender su idioma». «Todos lo necesitábamos». Damián estuvo de acuerdo. Entonces, con su hija durmiéndose contra su hombro, añadió: «Mañana emitiré un decreto real. El lenguaje de señas se enseñará en todo el palacio. A los guardias, los sirvientes, los miembros del consejo, a todos. Su Majestad, eso es. No es suficiente, pero es un comienzo». Su expresión era seria, ahora regia. «Ningún niño en mi reino debería sentirse invisible porque el mundo no aprenderá su idioma. Y ningún padre debería estar separado de su hijo por algo tan simple como las palabras». Se llevó a Sofía, la pequeña mano de la princesa arrastrándose detrás de ellos, dedos moviéndose soñadoramente en señas inconscientes, incluso mientras se deslizaba hacia los sueños. Elena permaneció en el balcón, observando las últimas linternas desaparecer entre las estrellas. Pensó en la chica aterrorizada que había derramado vino hace 3 semanas, segura de que sería ejecutada por hablar con una princesa. En una niña solitaria que había aprendido que ser diferente significaba ser invisible. En un rey que había olvidado cómo ser padre hasta que su hija le enseñó que la fortaleza venía en muchas formas. Abajo en el patio, vio a guardias del palacio ya practicando señas entre ellos, riendo de sus errores, intentando de nuevo. Sirvientes enseñando a nobles, nobles enseñando a niños. Un lenguaje de manos extendiéndose por el palacio como flores primaverales tras un largo invierno. Una nueva tradición nacida de un momento de cristal roto y vino derramado. Nacida de una simple pregunta: «¿Estás bien?», y una respuesta que lo cambió todo. «Sí, ahora lo estoy». 6 meses después, la Biblioteca Real celebró su primera hora pública de lenguaje de señas. La princesa Sofía, ahora de 9 años, enseñaba a una sala llena de niños, humanos y vampiros por igual, cómo señalar sus nombres, contar historias y hablar sin voces. Su padre asistía a todas las sesiones, sentándose al fondo, todavía aprendiendo, todavía intentando, todavía allí. Y cuando Sofía señalaba sus historias, manos moviéndose como relámpagos, pintando imágenes en el aire, toda la sala entendía. Finalmente, la heredera silenciosa había encontrado su voz, y el reino había aprendido a escuchar. Años más tarde, durante una noche tormentosa de octubre, una pequeña niña humana de 8 años correría desesperada al palacio de obsidiana buscando ayuda para su madre. Sus pequeñas manos se moverían en señas frenéticas que los guardias entenderían inmediatamente, porque en el reino de Damián Oscuro todas las voces merecían ser escuchadas, especialmente las silenciosas, y mientras la escoltaban ante el rey vampiro y su hija, la princesa Sofía, la niña sabría que había encontrado el único lugar donde su silencio sería más fuerte que cualquier grito.